Si quieres empezar a ganar más de $20 diarios, entonces este video tutorial va a ser para ti. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les estaré presentando el video tutorial de un nuevo bot de trading, el cual nos permitirá realizar todas nuestras operaciones dentro de Derif de manera totalmente automática, ¿ok? Ahora, antes de continuar, les recuerdo que cada uno de los bots que estaré presentando lo podrá encontrar de manera gratuita en nuestra comunidad en Telegram, cuyos enlaces lo podrá encontrar abajo en la descripción y fijados al primer comentario. Para el objetivo de este tutorial voy a estar ejecutando el bot para saber cuánto dinero podemos ganar invirtiendo tan solo menos de $3. Bien, y de manera muy similar al tutorial del bot pasado, que de hecho si no lo has visto te recomiendo que lo veas, lo puedes encontrar ya en nuestra lista de reproducción dedicada totalmente a Derif. Estaré realizando una segunda parte del tutorial, pero en esta ocasión estaré multiplicando mi inversión y estaremos comparando qué beneficios podemos obtener de ambas inversiones, en qué tiempo lo estaremos logrando, y creo que lo más importante serían las recomendaciones finales para tratar de maximizar nuestras ganancias, disminuyendo el riesgo que estaríamos corriendo, porque les recuerdo una vez más que siempre vamos a estar sujetos al riesgo y nunca debemos considerar que ninguno de los bots y ninguna de las estrategias serán 100% efectivas, ¿ok? Entonces, como muchos de ustedes ya sabrán, estos bots los estaremos trabajando exclusivamente dentro de Derif. Si eres nuevo en nuestro canal o si no conoces acerca del funcionamiento de Derif, pues te invito a chequear este tutorial que están viendo en pantalla y que por supuesto también encontrarán en la lista de reproducción dedicada a Derif. Ya una vez tengas tu cuenta creada, cuyos enlaces lo podrás encontrar abajo en la descripción, sencillamente nos dirigimos hacia el apartado de Derif Bot. Acá, como bien pueden recordar la recomendación del bot anterior, lo ideal sería que cada uno de ustedes tengan ya una carpeta para que vayan guardando cada uno de los bots que estaré compartiendo. Para cargar el bot dentro de Derif, sencillamente recuerden darle clic en mi ordenador y acá buscar la carpeta donde tengan cada uno de los bots, ok. Ya una vez lo tengan seleccionado, en este caso estaré presentando Poseidon Trader, sencillamente le damos clic en abrir y luego de ellos nuevamente le damos clic en abrir. Ya de esta forma tendríamos el bot completamente cargado dentro del panel y listo para ejecutarlo. Ahora, justo como lo están mirando, esta va a ser la misma configuración que les estará apareciendo por defecto una vez ya tengan cargado el bot, que como bien deben recordar, este bot va a estar trabajando en base a la estrategia que ya vimos en el tutorial anterior de iguales y diferentes, y específicamente dentro del tipo de contrato de diferentes, ok. Ahora, en comparación con la estrategia anterior, acá no vamos a estar utilizando índice de volatilidad 100, sino más bien que estaremos utilizando el índice de volatilidad 10. Bien, entonces ya una vez aclarado esto, primeramente voy a estar ejecutando el bot exactamente con esta misma configuración que ven en pantalla, y luego ya una vez alcance esta meta estaré explicando el funcionamiento completo del bot, ok. Ahora, al darle clic en ejecutar, automáticamente el bot, como pueden observar, ya estaría empezando a trabajar. Recuerden que en esta ocasión primeramente voy a estar dejando que el bot termine de ejecutar todas sus operaciones, y una vez concluya entonces estaré explicando cómo es el funcionamiento completo.
Listo chicos, como pueden observar, en estos momentos se acaba de cumplir esa meta, una meta exacta de $5 que previamente ya la habíamos configurado al bot, y yo realmente en lo personal esperaba que tuviese al menos alguna pérdida. Bueno, realmente no me gustaría que hubiese perdido, pero con fines educativos sí me hubiese gustado que tuviese una pérdida para explicar en esta primera parte ya que estaría haciendo el bot automáticamente después que tuviese esta primera pérdida. No obstante, les voy a explicar qué fue lo que hizo el bot en base a la configuración que previamente ya le habíamos colocado. Como pueden observar, de 19 ejecuciones tuvo una ganancia exactamente de esas mismas 19 operaciones, y por supuesto cumpliendo con la meta de $5. Ahora, como bien les había mencionado al inicio del tutorial, independientemente de la efectividad que mostró el bot en estos momentos, les vuelvo a recordar que se trata de operaciones de trading y que tanto los bots como las estrategias que les estaré compartiendo, ninguno resultarán 100% efectivas. Bien, ahora el tiempo en alcanzar esta meta de $5, si tenemos en cuenta la hora del servidor, el momento justo desde que inició, comparándolo con el momento en que terminó, prácticamente tuvo una demora de 6 minutos. Esto quiere decir que para alcanzar esta meta de $5 se logró en 6 minutos. Ahora, en cuanto a la configuración, en lo personal, primeramente el stop loss lo suelo colocar entre $150 a $200 siempre y cuando se corresponda a la banca dentro de Derif. De igual forma, también va a estar estrechamente vinculado tanto la meta a alcanzar como el valor inicial. De hecho, todos estos valores son perfectamente configurables y no es necesario que inicies tu inversión con $2.20. Puedes iniciar desde $1, incluso hasta desde 35 centavos. Recuerden que en Derif tenemos la posibilidad de empezar a realizar todas las operaciones desde solamente 35 centavos. Bien, ahora en caso de la martingala, teniendo en cuenta que en esta primera parte el bot no tuvo ninguna pérdida, lo estaría dejando entonces para la segunda parte, ¿ok? Referente al resto de las configuraciones, en el tipo de modo tenemos dos opciones, el modo común y el modo aleatorio. Esto a su vez va a estar vinculado a las repeticiones, y las repeticiones, que ahora veremos en qué se basan, es más bien un indicador que puede ser configurable desde el 2 hasta un máximo de 4 repeticiones. Para una mejor explicación, si nos vamos al apartado donde dice diario y chequeamos desde el momento en que el bot empezó a ejecutar operaciones, aquí veremos que el bot va a estar abriendo dichas operaciones en base a la configuración de 2 a 4 dígitos. Esto lo que significaría es que después de 2 dígitos consecutivos iguales es que el bot estaría abriendo una operación, invirtiendo a que el próximo número que corresponda va a ser diferente a los 2 dígitos consecutivos. Por ejemplo, en este mismo caso que estamos mirando, vemos que el bot abrió una operación, de hecho fue la primera operación de manera automática, después de que consecutivamente, o sea, después de 2 repeticiones saliera el mismo dígito, y después de ello fue que abrió dicha operación, invirtiendo a que fuese en el próximo tick fuese diferente al dígito marcado, en este caso fuese diferente al número 2. Y mucho ojito con esta parte, ya que casualmente la primera operación que salió ganadora fueron 2 dígitos 2, o sea, no pueden confundir que estos 2 dígitos iguales sean lo mismo que el 2 de la configuración del número de repeticiones, ¿ok? De hecho, si buscamos más arriba en otro ejemplo, vemos que consecutivamente el bot volvió a abrir nuevamente una operación después de 2 dígitos consecutivos. En este caso fueron 2 dígitos 4. Bien, y de esta forma es como el bot estará trabajando, o sea, en dependencia de la cantidad de repeticiones que yo le coloque, siempre y cuando sea en un rango de 2 a 4 dígitos consecutivos, es que el bot estaría abriendo las operaciones. Bien, ahora el tiempo en lograr el objetivo, o sea, el tiempo en lograr la meta es relativo, o sea, no es un tiempo definido, ya que esto va a depender primeramente de la cantidad de repeticiones configuradas, y en segundo lugar también dependerá de las probabilidades en que consecutivamente salgan 2 dígitos iguales o 3 o 4 en dependencia de la configuración.
Ya en cuanto al tipo de modo, que lo habíamos dejado pendiente primeramente para explicar cómo se configura y cómo funciona la opción de repeticiones, acá lo que me indica es que si lo dejo con el número 1, el bot me va a abrir operaciones en base a las repeticiones que yo le configuro. Sin embargo, en vez de colocar en el tipo de modo 1, coloco el número 2, el cual representa el modo aleatorio. Esto lo que estará haciendo es que el bot no tendrá en cuenta la configuración de repeticiones y que estará abriendo operaciones en un margen igual de 2 a 4 dígitos consecutivos, pero de manera aleatoria. O sea que puede ser que primeramente abra una operación después de 2 dígitos consecutivos y la próxima operación la esté abriendo después de 3 dígitos o después de 4 dígitos consecutivos. Bien, en lo personal esta es la configuración que yo suelo trabajar, es la configuración que hasta ahora a mí me ha estado brindando resultados. Recuerden que estos bots será completamente configurable y por supuesto una vez ustedes lo soliciten en nuestra comunidad en Telegram, lo primero y lo más recomendable obviamente es que lo empiecen a trabajar en la opción de demo y por supuesto adaptarlo a las configuraciones independientes de cada uno de ustedes, ok. Ya una vez explicado todo esto, voy a estar esperando entonces algunas horas para volver con la segunda parte del video tutorial de Poseidon Trader. 2000 años más tarde. Ok chicos, estamos de regreso una vez más, esta vez con la segunda etapa y acá podemos ver según el horario servidor que prácticamente han pasado cerca de 11 horas desde la última vez que estuvimos trabajando con el bot de Poseidon Trader. Bien, acá como pueden observar los únicos cambios que estaré realizando es el stop loss, que lo estaré aumentando hacia 300, la meta lo estaré incrementando hasta $15 y el valor inicial, o sea el valor para iniciar las operaciones empezará a partir de $5, ok. El resto de las configuraciones, como pueden apreciar, se mantienen iguales. Entonces estaré ejecutando el bot y similar a la primera etapa dejaré que realice todas las operaciones y una vez concluya estaré explicando dos puntos muy importantes que no se pueden dejar pasar por alto referente al funcionamiento del bot.
Ok chicos, como pueden apreciar, justo en este momento el bot acaba de cumplir con la meta de $15. En este caso fueron más de $15. Ahora, en cuanto al tiempo para lograr esta meta de $15, fueron aproximadamente unos 25 a 27 minutos, pero como ya les había comentado en la primera parte, esto va a estar estrechamente vinculado tanto a la cantidad de repeticiones que le configure y además a la probabilidad de que consecutivamente salgan 2 dígitos seguidos, ¿ok? Ahora, algo muy importante que no había comentado en la primera etapa es que independientemente del mínimo de inversión que le estarías colocando, en este caso estaría empezando por $5 en un ciclo de 5 dígitos consecutivos, el bot automáticamente estaría realizando interés compuesto con un pequeño porcentaje de la ganancia que ya había logrado del beneficio anterior. Después que complete, como pueden observar, hasta 5 números consecutivos, nuevamente volvería al estado inicial, en este caso a la inversión inicial de $5, ¿ok? Por supuesto, con esta reinversión automática a la vez también estaría aumentando el beneficio a ganar. Ahora, como pudieron apreciar, las primeras 22 operaciones consecutivas del bot resultaron en positivo y a la operación número 23 fue que obtuvo la primera pérdida. Ahora, ¿qué hace el bot en caso cuando tenga una pérdida? Les recuerdo una vez más que en el caso del contrato iguales y diferentes nos ofrece una ganancia del 10% de lo que invertimos. Por tanto, en caso de pérdida, el bot estaría realizando una martingala para tratar de recuperar esa pérdida, pero no será una martingala convencional, sino más bien será una martingala parcelada, y en este caso sería parcelada durante 5 dígitos, ok. Recuerden que esto va a ser configurable. En mi caso yo lo tengo configurado para que sean 5 dígitos. Esto quiere decir que la próxima inversión luego de esa pérdida, y teniendo en cuenta que el contrato me ofrece el 10%, tendría por lo menos que multiplicar esa próxima inversión por 10.5 de forma tal que la ganancia correspondan al 10%, en este caso esos casi $6 que perdí. Pero por supuesto, al realizar esta multiplicación, esta martingala tan inmensa, la martingala parcelada lo que hace es dividir ese próximo monto, en este caso en 5 valores iguales, de forma tal que me permite disminuir el riesgo, y en cada una de esas divisiones me va a permitir también recuperar lo que recién acabo de perder. Ahora bien, se puede dar el caso, como ocurrió en este mismo ejemplo, de que tratando de recuperar la pérdida anterior, o sea, con la martingala parcelada, también pueda tener otra nueva pérdida, ok. Y en este caso, nuevamente el bot recalcula el próximo monto a invertir, de forma tal que en las próximas operaciones se logre esa martingala parcelada para recuperar lo que ya anteriormente estaba recuperando, ok. De hecho, si nos vamos a las estadísticas que yo he recopilado en las últimas operaciones, vemos que aquí muy pocas veces he tenido 2 pérdidas consecutivas. Sin embargo, sí he tenido hasta un máximo de 3 martingalas parceladas, o sea, tratando de recuperar lo que había perdido dentro de lo que había perdido. Bien, es por ello que en lo personal, siempre y cuando se corresponda a la banca, o sea, al monto total que tengo dentro de Arif, y siempre y cuando se corresponda a la meta que quiero lograr, es que coloco entonces el stop loss. Bien, entonces en cuanto al resto de las estadísticas, como pueden apreciar, el tiempo en lograr cada una de las distintas metas fue realmente variado, y ya les comenté anteriormente de qué puede depender el tiempo en alcanzar ciertos objetivos. Bien, ya como recomendaciones finales, les recuerdo una vez más que ninguno de los bots y ninguna de las estrategias van a ser 100% efectivas, y además, independientemente de ello, una vez que adquieran el bot de Poseidon Trader, por supuesto, la primera recomendación sería que lo empiecen a testear en demo, al menos durante la primera semana. Ok chicos, hasta aquí el tutorial de hoy. Fue un tutorial también bastante extenso, pero era necesario aclarar muchas de las características y funcionalidades referentes a este nuevo bot que recién acabo de incorporar a nuestro portafolio. Si el video le gustó, déjame un like, suscríbete a mi canal, comparte, comenta y toca la campanita para que no te pierdas los próximos videos tutoriales de cómo generar ingresos por internet que estaremos subiendo. Nos deseo excelentísimas ganancias a todos y chao chao.